Muy buenas. En este video vamos a hablar sobre oscilaciones. Vamos a profundizar un poco más en oscilaciones de lo que vimos en el último video. En el último video vimos, ¿se acuerdan? Un circuito LC y vimos que la carga del capacitor o también la corriente que circula en ese circuito tiene un movimiento sinusoidal, es oscilante. Ese es un ejemplo de un oscilador armónico. Y vamos a ver más ejemplos. Otro ejemplo particular es un sistema masa-resorte. En un masa-resorte sin fricción, cuando uno estira el resorte y lo suelta, ese resorte, la posición del resorte va a oscilar también. Vamos a ver entonces en detalle qué terminología se usa, por qué se habla de frecuencia, y por qué se habla de frecuencia angular, si en realidad no, en principio, no sería un movimiento circular, pero vamos a ver de dónde viene esa terminología, que es lo que caracteriza un oscilador, que es básicamente su frecuencia. Entonces, vamos a empezar recordando lo que vimos en el video anterior y haciendo un análogo con el sistema masa-resorte. Así que tenemos dos sistemas que se van a comportar como un oscilador. En el lado izquierdo tenemos el sistema masa-resorte. Ustedes conocen ya por la segunda ley de Newton, que uno puede decir que la fuerza es menos kx, y estamos suponiendo que, que la longitud natural del resorte está en el origen, en el lado izquierdo. Estoy concentrándome en el lado izquierdo de la pantalla. Entonces yo, en un tiempo t inicial, estiro el resorte hasta una posición xa, puse, x de a viene de amplitud, ahora vamos a ver bien por qué, y lo suelto. Esa es la idea. Bueno, la ecuación que gobierna eso por la segunda ley de Newton, uno puede ver que es esta que está aquí, k por x más la derivada segunda de x respecto al tiempo es cero. Eso quiere decir que k por x más la masa por la aceleración es cero. Esa es una ecuación diferencial, ya habíamos visto en el ejemplo del circuito LC, es igual al del lado derecho, donde tenemos un circuito, y por la primera ley de Kirchhoff habíamos visto ya en el video anterior que teníamos que la ecuación Q sobre C más L por la derivada segunda de Q respecto del tiempo, o la derivada primera de la intensidad respecto del tiempo, hemos dicho que era equivalente, eso es igual a cero. Vieron que las dos ecuaciones son muy similares, las condiciones iniciales son similares, en el sentido de que vamos a suponer, la condición inicial, bueno, va a depender de cada caso particular. Para simplificar, nosotros vamos a suponer que la posición inicial en el resorte es xa, es lo que lo estiré, respecto a su posición de equilibrio, y la velocidad es cero, o la derivada de la posición, que es respecto al tiempo, que es la velocidad, es cero. Esas son mis condiciones iniciales. Y ahí suelto el resorte. En el caso del circuito LC, la carga inicial en el capacitor va a ser Q sub A, acá me va a ser de amplitud, una carga que pudo haber sido cargado, ya vimos, con alguna FEM durante algún tiempo. Vimos ya la carga de un capacitor y después ahora lo conectamos a un circuito con una inductancia L. Vamos a suponer también, ya vimos en la parte anterior, que la inductancia, cuando va a empezar a circular la corriente, cuando va a empezar a haber corriente, digamos, la inductancia se opone por la ley de Lenz, por lo tanto la corriente va a ir aumentando con el tiempo, por lo tanto la corriente en el tiempo inicial va a ser cero, o la derivada de la carga respecto al tiempo es cero, la carga que circula en una sección del conductor. Ambas ecuaciones van a tener la misma solución. Ya habíamos dicho que no vimos, ni vamos a ver cómo se soluciona estas ecuaciones diferenciales de segundo orden, porque aparece una derivada segunda, pero ya habíamos dicho que si las condiciones iniciales están fijas, como en este caso, la solución es única. Por lo tanto, para los dos sistemas van a tener este tipo de solución. En el primero, en el sistema masa-resorte, va a ser un coseno de omega t, donde omega es la raíz cuadrada de la constante del resorte dividido la masa. Esa es una frecuencia característica del sistema masa-resorte. En el caso del circuito LC, ya habíamos visto que la frecuencia es raíz de 1 sobre LC. Esa va a ser su frecuencia característica. La analogía entonces es importante en el sentido de que uno tiene que tanto la posición
en el sistema masa-resorte, la posición de la masa, de la partícula con masa, como la carga en el capacitor, tienen ese comportamiento de un coseno, con una frecuencia, a esto le llamamos frecuencia angular, característica. Ahora vamos a ver por qué se lo asocia a una frecuencia angular, a pesar de que no hay ningún ángulo aparentemente aquí. Tienen también una frecuencia angular, cada uno con su frecuencia angular. K sobre m, raíz de K sobre m en el caso del sistema masa-resorte, y raíz de 1 sobre LC en el circuito LC. Ya ven de acá arriba de las ecuaciones que la correspondencia es que K corresponde a 1 sobre C, la constante del resorte corresponde a 1 sobre la capacitancia, y la masa correspondería a una inductancia, L. Y si hacemos esa correspondencia, si omega aquí es raíz de K sobre M, y hacemos esa sustitución, K 1 sobre C, M es L, también tenemos lo mismo de este lado, raíz de 1 sobre LC. No debe sorprender tampoco que uno pueda hacer una analogía con las energías. En el sistema masa-resorte uno tiene la energía potencial del resorte, que se acuerdan que era K por X cuadrado sobre 2. Y teníamos la energía cinética, que es masa por velocidad cuadrado sobre 2. En el sistema nosotros no lo vimos bien. Sí vimos, ¿se acuerdan que la energía almacenada en un capacitor era igual a la carga al cuadrado dividido 2 veces la capacitancia? Uno hace las sustituciones, no lo vimos, pero uno puede darse cuenta que es proporcional al campo eléctrico almacenado en el capacitor al cuadrado por la permitividad eléctrica en el vacío, dividido 2 por el volumen. Este B mayúscula es el volumen, no es una velocidad, es el volumen que ocupa el dieléctrico en el capacitor. También, no lo vimos, pero la inductancia en su campo magnético acumula energía. La energía de esa inductancia en realidad está almacenada en el campo magnético, como dijimos. Puede calcularse como la intensidad de corriente al cuadrado dividido 2 veces la inductancia L. Y si uno hace las sustituciones para el caso del solenoide, nosotros en el caso anterior también hicimos las sustituciones para el caso de placas paralelas, se puede escribir como proporcional al campo eléctrico al cuadrado. Para el caso de un solenoide, perfecto, ya habíamos visto que la intensidad está relacionada con el campo magnético, se puede despejar de ahí y uno puede llegar a la conclusión de que la energía almacenada en el solenoide o en el inductor L es proporcional al campo magnético del cuadrado sobre 2 mu 0, ¿se acuerdan? Es la permeabilidad magnética del vacío. Y también proporcional al volumen. Dicho de otra manera, uno puede decir que la densidad de volumen para un capacitor es proporcional al campo eléctrico al cuadrado, y la densidad de volumen, no, perdón, la densidad de energía es proporcional en un capacitor es proporcional al campo eléctrico al cuadrado, y la densidad de energía de un inductor es proporcional al campo magnético al cuadrado, y las constantes van a depender, pueden ser la permeabilidad eléctrica del vacío en el caso de la capacitancia, del capacitor, perdón, y será la permitividad magnética del vacío en el caso del inductor. Así que tenemos un movimiento particular tanto para la posición en el sistema masa-resorte como para la carga, y tenemos una analogía bastante grande entre todos los sistemas. Entonces vamos a estudiar un poquito más cuál es la terminología que se usa, por qué en particular omega se le llama frecuencia angular, a pesar de que en principio, como dijimos, no hay ninguna. Bueno, entonces imaginemos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una masa que es la masita que está en negro, que tiene un movimiento circular uniforme. Eso es lo que vieron en física 1. Es un movimiento circular uniforme, tal que el ángulo que suscribe respecto a uno de los ejes, vamos a llamar el eje X, tiene velocidad angular constante, es igual a omega t, donde omega es la velocidad angular constante. Recuerden que omega se calcula en radianes por segundo en el sistema internacional. Tenemos el periodo es el tiempo que demora en dar una vuelta,
que es el inverso de la frecuencia. La frecuencia es cuántas vueltas se da en una unidad de tiempo. En el caso del sistema internacional, la frecuencia se mide en segundos a la menos 1 o hertz, se dice también. Bueno, ¿cuál es la analogía acá con el oscilador? Fíjense, sobre todo en el sistema masa-resorte. Supongamos que tenemos la partícula que se va a mover en un movimiento circular, una velocidad tangencial constante del movimiento circular, constante en módulo, por supuesto va a ir cambiando, va a ser siempre tangente a la circunferencia. Va a haber una aceleración central que apunta hacia el centro, por algo va a ir cambiando la dirección de la velocidad, que va a ser constante también. Y lo que vamos a hacer es proyectar la posición de esa partícula masiva que la pusimos en negro sobre el eje X. La podemos proyectar sobre cualquier X arbitrario. Por un tema de convención la proyectamos sobre el eje X. ¿Cómo va a ser entonces la posición en función del tiempo? Bueno, si uno hace trigonometría, ve que la posición va a ser XA, que es el radio, lo hice a propósito, pusimos un radio de longitud XA, el mismo que pusimos para el resorte, cuando lo soltábamos, el mismo desplazamiento a partir de su posición de equilibrio que lo soltábamos, lo hicimos a propósito. Entonces, de esa forma, la componente horizontal de esa posición es justamente lo que vamos a llamar x de t, que va a ser el movimiento del punto rojo, la proyección del punto negro, y se puede escribir como x sub a por coseno de tita, y como tita es omega t, es coseno de omega t, que es la misma ecuación que vimos anteriormente. Lo único que antes esa ecuación venía de la solución de una ecuación diferencial. Uno usaba, en el caso de masa-resorte, usaba la segunda ley de Newton, y bueno, esa ecuación diferencial para resolverla, uno obtiene que la posición cumple esa ecuación. Aquí se cumple esta ecuación por proyección de la partícula en el movimiento circular. Y ahí viene la analogía de donde aparece omega. Acá es claro que omega es 2pi por la frecuencia o la velocidad angular, como ustedes saben, es cuántos radianes recorre, radianes de ángulo se recorre en una unidad de tiempo, en el caso del sistema internacional radianes por segundo, como habíamos dicho. Por eso el omega que aparece, es decir, ese coeficiente multiplicando a t en el coseno, se le llama frecuencia angular, con esta analogía. Uno puede calcular la velocidad sin hacer derivadas ni nada. Bueno, si uno tiene x de t, si uno calcula la derivada de esto, le va a dar menos xa omega seno de omega t. Pero si uno no hace derivadas ni nada, solo usando trigonometría, sabe que el ángulo que forma la velocidad con la vertical será tita, siendo trigonometría. Entonces uno puede ver que la proyección horizontal de bt, que es lo que vamos a llamar b, es justamente menos x sub a por omega por seno de omega t. ¿Está bien? ¿Por qué x sub a por omega? Porque ¿se acuerdan que el módulo de la velocidad tangencial es el radio por omega? Eso lo habrán visto en física 1, el movimiento circular, y bueno, por eso es x a omega, seno de omega t. Algo similar, uno puede calcular la derivada de la velocidad y obtener la aceleración que está acá abajo, menos x sub a por omega cuadrado por seno de omega t. Pero también lo puede hacer en este movimiento circular, en esta analogía por simetría, porque uno sabe que la aceleración centrípeta, la aceleración va hacia el centro, en un movimiento circular uniforme, y uno puede calcularla, ¿se acuerdan que es velocidad tangencial al cuadrado sobre r? Y si uno sustituye la velocidad tangencial por omega por r, le va a dar, y en nuestro caso r es x sub a, le va a dar menos x sub a por omega cuadrado, la amplitud de a sub c. A sub c es siempre la misma. El tema es que cuando lo proyecta, porque acá tiene un ángulo tita, va a dar menos a sub c por coseno de tita, y tita es omega t, o sea que le va a dar menos a sub c por coseno de omega t, y como dijimos que a sub c es x sub a por omega cuadrado, esto le va a dar menos x sub a por omega cuadrado coseno de omega t. Que resulta
que como x sub t es x sub a coseno de omega t, sustituyendo aquí, vemos que esto es igual a menos omega cuadrado por x de t. Es decir, la aceleración es proporcional a menos omega cuadrado por la posición, en función del tiempo, para todo tiempo. Esas son una característica del oscilador armónico simple. ¿Cómo se ve esto un poco mejor a través del tiempo? ¿Cómo evoluciona la masa? Bueno, vamos a suponer que en t igual a 0, esto es una condición inicial, se llama que es arbitraria. Bueno, yo elijo que en el tiempo 0 esté en el eje X, la partícula negrita, la roja se acuerdan que es la proyección sobre el eje X, en un tiempo de pi sobre 2 omega, la partícula se va a mover, la partícula negra va a estar en el eje Y, positivo, la proyección va a estar en el 0. Cuando tengamos un tiempo de pi sobre omega, quiere decir que ahora ya hemos recorrido pi radianes en el círculo, vamos a llegar a el eje X negativo y van a coincidir otra vez la proyección y la partícula roja y la negra. Cuando tengamos 3pi sobre 2 omega, va a estar ahora en el eje Y pero negativo. La partícula va a estar, la proyección, la roja, va a estar otra vez en el origen, pero esta vez yendo hacia la derecha. La velocidad va a ser hacia la derecha en la vez anterior, cuando t era igual a pi sobre 2 omega. La partícula estaba en el origen pero yendo hacia la izquierda. Por eso son, si bien tienen la misma posición, tienen velocidad diferente, por lo tanto son dos configuraciones diferentes de la partícula, son sí, dos estados diferentes de la partícula, por más que tengan la misma posición. Por último, cuando t se cierra el período, 2pi sobre omega, la partícula vuelve a su posición inicial en el eje X y su velocidad inicial también va a ser la misma. O sea que se repite todo. Y después puedo seguir. Esto es lo que tiene que es cíclico, justamente. Como t igual a 2pi sobre omega coincide exactamente con t igual a 0, uno puede seguir y va a seguir continuamente haciendo ese movimiento. Y la partícula roja, que es lo que me gustaría que vean, va y viene como hace el resorte. De ahí la analogía y por qué aparece el omega, como dijimos. Vamos a ver entonces cómo es la gráfica de la posición, de la velocidad y la aceleración en función del tiempo, de lo que vimos antes. Bueno, para nuestras condiciones iniciales, la partícula roja, está en una posición inicial en t igual a 0 de x sub a, estaba en el eje X en x sub a, en el borde del radio, en el borde de la circunferencia, se va a empezar a mover con un coseno, esto va a ser un coseno de omega t, y uno puede ver que, bueno, cuando uno tiene 2pi sobre omega, la posición pasa por el origen, la velocidad no es 0, sino que es negativa, o sea que se va a mover hacia la izquierda, la aceleración sí es 0, porque se acuerdan siempre que la aceleración es siempre menos omega cuadrado por la posición, o sea que uno puede ver que las gráficas de arriba del todo y la de abajo del todo es como si estuvieran dada vuelta, porque es menos, y multiplicado por omega cuadrado, por supuesto. Entonces cuando estamos en medio periodo, pi sobre omega, la posición ahora es menos x sub a, o sea, está en el otro lado del origen. La velocidad vuelve a ser 0. La aceleración es ahora positiva porque la partícula ahora va hacia la derecha. Cuando se mueva en 3pi sobre 2 omega, otra vez va a pasar por el 0, pero con una velocidad ahora positiva. Y va a haber una aceleración 0, pero como la velocidad es positiva se va a seguir moviendo y va a llegar otra vez a 2pi sobre omega, y ahí se completa el periodo, llega otra vez a x sub a, y como estamos, y bueno, la velocidad llega a 0, la aceleración es menos
x sub a por omega cuadrado, o sea, por lo tanto va a empezar a moverse hacia atrás de nuevo, y así. Como no hay rozamiento, vamos a ver después en otros videos lo que se llama el oscilador amortiguado, cuando hay rozamiento, por ejemplo, si el resorte está en un fluido, se lo puede simular como se puede simular en las ecuaciones que hay rozamiento, o en el circuito LC, si uno agrega una resistencia, como simular una disipación, que se llama, este movimiento se va a cambiar un poco, lo vamos a ver, se va a amortiguar, por eso se llama oscilador amortiguado. Bueno, y esas son las posiciones, velocidades y aceleraciones. Fíjese que viendo las gráficas uno tiene un montón de información sobre el movimiento oscilatorio. Puede calcular la frecuencia, a partir de la frecuencia si uno sabe el sistema, si es masa resorte, puede calcular raíz de K sobre M, si es un circuito LC puede calcular raíz de 1 sobre LC, o sea que estudiar esto de manera general da mucha información sobre el sistema, viendo solamente un comportamiento de las gráficas y la analogía con un movimiento circular. Por último, vamos a ver cómo se ve todo esto en los dos sistemas que teníamos y compararlo con por un lado, con cómo se mueve la partícula en el movimiento circular y cómo sería su equivalente en el sistema masa-resorte y su equivalente en el sistema de circuito LC. Fíjense que en t igual a 0, como habíamos visto, habíamos decidido que la partícula estuviera en el origen, la partícula negra es la que va a ir por el círculo, la roja es la que se queda en el eje X, y la roja es la que describe la posición de la masa o la carga en el circuito LC. Fíjese que el tiempo t igual a 0, bueno, tenemos el resorte estirado, una instancia de Xa de su posición de equilibrio. El capacitor es en el caso del sistema masa-resorte, en ese caso, en el caso del circuito LC, el capacitor está totalmente cargado. Por convención le puse más menos, va a haber un campo eléctrico, esas flechitas rojas es el campo eléctrico acumulado en el capacitor. Cuando el sistema, la masa se mueve al eje X, la proyección se mueve al 0, eso quiere decir que la masa en el sistema masa-resorte pasa por 0 con una velocidad hacia la izquierda. Va a haber entonces en el circuito LC, debido a que hay una diferencia de potencial, va a circular una corriente, y por esa corriente ya vimos que se va a acumular energía en el inductor. Y ahí le pusimos la flechita roja en su campo magnético esta vez. No quiero que se fijen mucho en los sentidos de las flechas. Lo que sí que se fijen es que ahora, cuando pase medio periodo, el sistema va a estar en menos X sub A en el sistema masa-resorte, pero en el sistema LC va a estar otra vez el capacitor cargado, no va a haber corriente circulando, pero va a estar cargado con una polarización opuesta. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que noten. No importa en este circuito bien hacia dónde apuntan las flechas, lo que sí, que si en t igual a 0 apuntan hacia un lado, en t igual pi sobre omega, perdón, apunta en sentido contrario. Cuando el tiempo es 3pi sobre 2 omega, la partícula vuelve al 0, pero ahora con una velocidad v hacia la derecha, en el caso del resorte, que es bien análogo, se puede ver bien cómo es el movimiento de la partícula roja en el círculo, en la proyección de la partícula negra en el círculo, cómo es la partícula en masa resorte. En el circuito LC no hay carga en el capacitor y está toda la energía acumulada en el campo magnético, o la intensidad es máxima, si ustedes quieren. Y acá lo que quiero que vean es que la intensidad va en el sentido contrario al caso de pi sobre 2 omega. A pesar que la posición en el círculo es la misma, o lo que es lo mismo, la posición en la masa es la misma, o la carga es 0 en el capacitor, la velocidad o la intensidad cambia de sentido en esos dos casos. Por eso es un estado diferente del sistema. Y el sistema, o los dos sistemas, tanto el masa-resorte como el LC, vuelven a su posición original cuando el tiempo es 2pi sobre omega. La partícula negra vuelve a su posición en un movimiento circular, su proyección coincide. En el sistema masa-resorte está a una distancia XA de la distancia de equilibrio del resorte, de la posición de equilibrio, y
aquí, en el caso del circuito, la polaridad vuelve a ser la misma que en el tiempo t igual a 0. La carga es máxima y está acumulada en el campo eléctrico del capacitor y apunta en la misma dirección que en t igual a 0. Por lo tanto, el sistema vuelve a ser el mismo y ahí se vuelve a repetir como en el caso del movimiento circular. Y bueno, y ahí tenemos la analogía movimiento circular con el sistema masa-resorte con el circuito LC. Y esto se puede hacer siempre que la posición, no la posición, siempre que un parámetro de un sistema se escriba como un coseno de omega t, también con un seno de omega t con algunos cambios, esto se va a repetir siempre que no haya disipación, siempre que no haya una resistencia en un circuito LC, que no haya fricción en el caso del resorte, el sistema va a estar perpetuamente moviéndose en esa oscilación. ¿Está bien? En el caso del resorte una fuerza restauradora, que cuando se aparta de su posición de equilibrio intenta volverla a esa posición de equilibrio. En el caso del circuito LC, a medida que el capacitor está cargado, circula corriente, la inductancia, el inductor se opone a ese cambio de corriente, y bueno, hasta que la corriente empieza a ser cero y sigue cambiando el capacitor y lo vuelve a cargar el capacitor, y sigue cambiando el inductor, perdón, y lo vuelve a cargar el capacitor y sigue así en un eterno devenir, digamos, de oscilación armónica. Bueno, en el video que viene vamos a hablar un sistema un poco más realista, que es un oscilador amortiguado. ¿Qué pasa cuando dijimos, por ejemplo, hay una resistencia en el circuito LC o se considera el rozamiento del aire, por ejemplo, en el sistema masa-resorte? Vamos a ver cómo ese comportamiento de la posición en función del tiempo, de la carga en función del tiempo, para el caso del circuito que le vamos a llamar RLC, y vamos a ver qué pasa también con un sistema cuando uno hace lo que se llama una oscilación forzada. ¿Qué pasa si un agente externo ejerce un agente externo, por ejemplo, mueve el resorte de una cierta manera, o pongo una FEM de corriente alterna en un circuito RLC o LC? Vemos qué pasa. Bueno, hasta luego, nos vemos en el próximo video.